expertise, ¿no? La expertise en la didáctica, ¿no? Cuánto yo sé efectivamente de didáctica, porque nosotros todos los días trabajamos con didáctica, entonces cuánto sé de didáctica y cómo esa didáctica me puede ser el punto de referencia a la organización de las aulas. Entonces, ahora, como el tema es un poco complejo, pero obviamente trato de ilustrarlo en un modo simple y sobre todo que sea funcional para vosotros, para que podáis pensar a qué tipo de intervento, ¿no? A qué tipo de, eventualmente, de modificas puedo hacer en mi aula. Vamos a hacer primero un razonamiento, ¿sí? Sobre qué cosa cambia en esta imagen que os muestro ahora, ¿no? Entre el aula de la lección frontal como único recurso, ¿no? Para instaurar esa relación educativa, esa relación de la educación, del aprendizaje, a lo que tendría eventualmente, ¿no? Que ser un aula del 2025, gracias, ¿no? Ya a todos los conocimientos que tenemos, gracias a todos los estudios, a las investigaciones que tenemos. Y entonces, os dejo 2 minutitos, ¿no? Para que podáis ver los detalles de estas dos imágenes. Y si queréis comentar, estáis libres de comentar, de abrir el micrófono, de escribir por la chat. Las preguntas guías son esas. ¿Qué cambió o qué ha cambiado y por qué creéis que eso ha cambiado? Ahí se ve un poquitito más grande para que podáis ver los detalles. Un punto a favor del aula en blanco y negro es, digamos, la dimensión del aula, que obviamente permite, ¿no? de transitar al menos. Una cosa, creo que sea una diferencia notable, ¿no? En estas dos imágenes son lo que llamamos, ¿no? La cátedra, ¿no? Que en la primera imagen, como veis, en la imagen blanco y negro, es el fulcro, digamos, del espacio. Después tenemos, bueno, como estamos acostumbrados hasta hoy, nuestros alumnos uno detrás de otros, escuchando, ¿no? Escuchando a quien también es el fulcro del conocimiento, ¿no? El instrumento de la comunicación que es el profesor. Distinto en la segunda imagen, ¿no? Vemos que hay una conciencia distinta de la interacción, ¿no? Entre aprendizaje, entre aprender y enseñar, y que se deja, ¿no? Un poco más de espacio al compartir, ¿no? A la condivisión. Si me equivoco alguna palabra en italiano, por suerte sois italianas, porque en realidad acabo también un webinar en italiano, así que tenéis piedad. Y esta idea de compartir, ¿no? De el poder trabajar juntos, el poder movernos en el espacio, ¿no? De poder tener alternativas al proceso de aprendizaje, gracias, en este caso específico, al ambiente. Ahora vamos a ir por ahí desarrollando un poco este cambio, ¿no? El qué cambió. Cambió el modo en el que vemos el proceso de aprendizaje, cambió el modo en el que vemos el estudiante como parte activa de ese proceso, cambió o tendría que cambiar, diría, la idea de sociedad que tenemos, ¿no? Para el futuro, si es que tenemos alguna idea en realidad. En realidad, debería, ¿no? Ser un poco lo que se dice el facilitador en este espacio. Entonces, el espacio tendría que estar también
diseñado para que el profesor se pueda mover, ¿no?, al interno del aula y pueda, digamos, interceder cuando alguien necesita una ayuda particular, tal vez mientras está programando un trabajo en grupo o se ha hecho un trabajo individual, pero bueno, mientras cada uno trabaja en lo suyo, poder transitar. Y también es la mentalidad del transitar, porque es muy seguido, tampoco se transita, no obstante, el espacio me lo consienta, no me invita a transitar seguido, no lo hacemos muy seguido, porque tenemos siempre la idea de que tenemos que estar enfrente. Por un lado también puede ser, ¿no?, para ver a todos los estudiantes, ¿no?, para tener la percepción de toda la clase y ver lo que están haciendo, cómo están interactuando con lo que dejamos. También esa puede ser otra de las razones por las cuales muchas veces no transitamos. Pero la transición, ¿no?, cerca del estudiante permite que el estudiante que tal vez no se anima a levantar la mano, a decir necesito ayuda, en el transitar cerca, en el estar cerca, en la afectividad, ¿no?, que transmite el cuerpo estando cerca, ahí también es como, es una comunicación que damos, ¿no?, caminando por el aula, y bueno, es la impresión de que en cualquier momento pasa el profesor y puedo tocarle, ¿no?, la mano para decirle necesito tu ayuda, sin que todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea también del poder transitar, del compartir, el color, los colores, ¿no? Tienen los colores naturales, la conexión con la naturaleza, son obviamente estos todos factores que van a influenciar no solamente nuestro estado cognitivo, también nuestro estado afectivo, que obviamente el equilibrio de estos estados en aprendizaje son fundamentales, ¿no? Porque ahora veremos en el detalle qué sucede, ¿no?, cuando al contrario el espacio no está pensado para el aprendizaje. Como decíamos, el ambiente, se dice que el ambiente es el tercer educador, ¿no? Y yo contestaba el otro día esto porque obviamente estudiando me vienen ideas nuevas, lo contestaba diciendo, no, para mí el ambiente es el primer educador. Porque cuando entro en un lugar, enseguida, automáticamente, porque la percepción obviamente me da mensajes automáticos, ¿no? Me está diciendo, bueno, si entras en este lugar vas a estar cómodo, veo que voy a poder estar cómodo. Si entro en este espacio, sé que voy a sentirme amenazado, ¿no?, entre paréntesis, sé que me voy a sentir no, obviamente, acogido, ¿no?, del ambiente. Es muy seguido, lo sabemos, que esto sucede cuando entramos en ambientes donde hay personas, ¿no?, que no son las personas con las que nos gusta permanecer mucho tiempo, pero al mismo tiempo el mismo espacio, la luz, el color, los muebles, son los que nos envían mensajes a nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso codifica esos mensajes, invitando al cerebro, que da también señales a nuestro cuerpo, en quedarse en un lugar o querer escapar de ese lugar. Entonces, por eso decía, ¿no?, como primer educador, porque es el primero que me envía el señal de acércate o huye de aquí porque no es el ambiente adapto para permanecer. Esto sucede generalmente con las neurodivergencias, ¿no? No tenemos esta cultura del pensar el ambiente como un comunicador, ¿no?, también de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Vemos las limitaciones en las divergencias, ¿no? Bueno, hagamos un ejemplo muy claro, voy a hacer un ejemplo claro. Me ha sucedido durante una capacitación en una escuela primaria, donde me mostraron las aulas, porque trabajábamos sobre el espacio, sobre todo, y aulas eran bonitas, eran aulas muy amplias, pero obviamente tenían siempre la idea de la fila, ¿no?, de la fila de bancos y de sillas y de la lección frontal como consecuencia, que no está mal, obviamente, nadie está criticando la lección frontal, porque en algunos momentos es necesario, ¿no?, poder reunirse enfrente de un público para poder hablar de algo. Después hay que determinar cuánto tiempo, quién es mi público y todo lo demás, ¿no?
qué voy a tratar y así. Pero una maestra me decía, bueno, mira, a este niño lo tengo que sacar, pero del aula, porque no hay espacios de contención al interno del aula, no hay espacios de contención al interno de la escuela, y en ciertos momentos va en crisis. Esa crisis, ¿de qué viene causada? ¿De qué crees que venga causada esa crisis? ¿No? Fue mi pregunta. Ella me dijo, bueno, lo que pasa es que es autístico. Y esa no es una motivación. La motivación podría ser que el ambiente o la dinámica de la escuela o la dinámica de los tiempos de escuela no coincidan con o no faciliten el estar de esa persona en ese ambiente específico donde suceden millones de cosas. Entonces, como bien dice el diseño universal, ¿no? La limitación no está en las personas y en su diversidad, más bien puede que esté, como dice el CAST también americano, en el currículum que desarrollan, o puede que esté en el ambiente en el que tienen que habitar, ¿no? O durante el momento de las lecciones, por ejemplo, o en el momento escolástico que se dilunga siempre más, ¿no? Antes era solamente a la mañana, después también era la tarde, y también es tarde, 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 así que los niños pasan tantas horas en la escuela, eso también tendría que hacer un razonamiento. Si pasan tantas horas, ¿cuáles son los espacios más adecuados para que en ciertos momentos del día puedan volver en equilibrio, puedan relajarse, puedan jugar? Depende también, obviamente, de las edades. El adolescente se puede encontrar con otro adolescente, discutir sobre cosas que en ese momento son importantes para los adolescentes y necesitan momentos y espacios de discusión, ¿no? Para poder también compartir cosas que suceden, ¿no? Las injusticias, ¿no? Siempre la adolescencia está muy conectada, ¿no? Con el tema de las injusticias. Influye obviamente el ambiente en nuestras emociones, ¿no? Y cuando influyen nuestras emociones, tenemos que ver cuáles son también esas emociones que desencadenan los ambientes en los cuales, en nuestro caso, construimos el aprendizaje. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en un ambiente hostil al aprendizaje? Hostil a la activación de emociones que son positivas, entre paréntesis, al interno de estos ambientes educativos. Número uno, la amígdala, que es la central, ¿no? Para recoger un poco también de teoría y darnos cuenta del por qué estamos diciendo estas cosas, condiciona el sistema ejecutivo. El sistema ejecutivo del cerebro es el sistema que gestiona la planificación, el razonamiento, ¿no? Que fa conexiones lógicas, conexiones conscientes de lo que pasa, ¿no? Por eso, si pretendo que mi estudiante me escuche, si pretendo que mi estudiante haga el ejercicio, si pretendo que el estudiante esté conectado, ¿no? Con lo que está pasando, entonces tengo que tener la amígdala bajo control, ¿sí? Así que al menos el estrés bajo control, porque si no, esta área del cerebro no se activa, ¿no? Porque tenemos activada el área del cerebro que es el área límbica, el área de nuestras emociones, que nos manda siempre señales de alerta. Entonces, cuando yo tengo conectado el sistema de alerta, más allá de que nuestro cerebro funciona en redes, el sistema ejecutivo se pone a servicio, ¿no? Del sistema límbico para tratar de encontrar soluciones, ¿no? Al problema en el que estamos. Entonces, es importantísimo que yo sepa si mi ambiente o mi espacio está activando la amígdala y está alertando al cerebro de mis estudiantes que en el ambiente hay algo que es una amenaza, entre paréntesis, y que va a interceder en modo negativo en el proceso de aprendizaje. Es así que nos ponemos nerviosos, ¿ok? Tenemos dificultades, ¿no? En procesar la información sensorial también, sobre todo en cierto tipo de neurodivergencias, como pueden ser también el espectro del DIAC-AD, ¿no? Que tiene tantas variables que necesita de ambientes específicos. Bloquean, por eso mismo se bloquea nuestro sistema ejecutivo,
y tendemos a reaccionar en modo impulsivo, y por eso es opositivo, ¿no?, a lo que sucede. Cuando los niños son más pequeños es aún peor porque encuentran más dificultades en el poder regular, ¿no?, estas formas impulsivas, estas reacciones impulsivas a las emociones, ¿no?, a los mensajes que las emociones nos envían en nuestro cerebro. Si queréis hacer preguntas, podéis abrir el micrófono o escribir, y Chus me va enviando comentarios, observaciones o cualquier otra cosa. Otro motivo importantísimo, más allá de las emociones, es la teoría de la carga cognitiva. No sé si la conocéis. Es una teoría, ¿no?, que nos invita a reflexionar sobre qué tipo de información damos, qué cantidad de información damos, en qué contexto damos esa cantidad de información. Digamos que tenemos tres modos de concebir la carga cognitiva. Una es la intrínseca, que va a depender de cómo yo pueda o tenga las estrategias para resolver una tarea que puede ser más o menos compleja, que hace parte tal vez de una lección, ¿no? Es una actividad que hemos propuesto en la clase. Y bueno, el estudiante tiene que activar todas sus estrategias internas, ¿no?, para poder resolverlo. Bueno, depende de la complejidad de la tarea. Si es muy difícil, la carga cognitiva será más elevada. Como consecuencia, tal vez necesitaré bajar un poco este nivel, ¿no?, o crear alternativas para que venga compensada esa complejidad. La carga cognitiva extrínseca, como bien dice la palabra, está afuera, ¿no?, y proviene de elementos que pueden estar efectivamente en el ambiente, como ruidos, gente que entra continuamente en nuestras aulas, un celular que suena, ruido de sillas cuando se levantan. Bueno, todos, digamos, extras, distractores extras que pueden ir a cargar nuestra memoria de trabajo y nuestra memoria breve término. Y la carga cognitiva pertinente, que se refiere al esfuerzo útil para construir esquemas mentales y favorecer el aprendizaje. Digamos que la carga cognitiva pertinente es la carga que yo como enseñante calculo, ¿no?, en una actividad didáctica, teniendo en consideración el horario que me tocó de clases. Cuando me toca la última hora, es la más difícil. Entonces tengo también que imaginar qué tipo de carga cognitiva voy a ofrecer y cómo esta carga puede interferir en la performance, digamos, de los estudiantes. Por eso mismo hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? Si esta actividad es demasiado complicada porque justo me tocó la última hora, bueno, quiere decir que los va a cargar demasiado, más todos los ruidos del ambiente. A esa hora pasa siempre, no sé, la escuela está enfrente de un negocio donde esa hora descargan material y así. Bueno, entonces no puedo proponer algo muy complejo, porque voy a crear lo que se llama la sobrecarga cognitiva. Y la sobrecarga cognitiva es una barrera enorme, ¿no?, para procesar la información, como consecuencia una barrera para el aprendizaje. Bueno, hay otros conceptos claves, decía, ¿no?, sobre cómo tendría que ser un ambiente ideal o compatible con el aprendizaje. De un lado, digamos que tenemos que tender siempre a la armonía, ¿no?, al equilibrio. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para equilibrar en el mejor modo posible, digo, y no a la perfección, nuestro espacio o nuestros espacios. La biofilia, por ejemplo, que pocas se encuentran en las escuelas, que sería la plantita, el verde, ¿no?, nos permite conectar, ¿no?, con la naturaleza y como consecuencia con nuestro origen primordial, que es el ser una especie que ha evolucionado al interno de un ambiente puramente natural y abierto, ¿no? Y donde hay verde, ¿no?, mi memoria ancestral me conecta con la mía naturaleza. Entonces, eso ayuda muchísimo a bajar el nivel de estrés, ayuda muchísimo a reoxigenar el cerebro y también
crecer una planta, ¿no? Cuidarla al interno del aula es un buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo también de responsabilidad, de perseverancia, etc. Después tenemos lo que se llama la embodied cognition, que viene traducida como cognición corporizada en español, y es el valor que tiene el cuerpo en el aprendizaje. Entonces, el espacio tiene que estar, o tendría que estar modelado en base a el movimiento que el cuerpo necesita para aprender. Digamos, el dinamismo que la mente, cerebro necesita para aprender. Por eso mismo se insiste mucho en dejar recreos cerebrales, se llaman, en dejar espacio que en 5 minutos los chicos puedan reconectar un poco con el ambiente, reconectar con la información sin que sea sí o sí un momento, ¿no?, de concentración total, y que el espacio me pueda dar esta oportunidad. Si vemos las escuelas de Finlandia, están pensadas en este modo. En el aula no tengo solamente las sillas donde sentarme, tengo también un espacio con un puff donde sentarme a leer en modo más relajado, menos rígido, donde hay en algunos hasta hamacas para dondolarme mientras leo, ¿no? Entonces está considerado el cuerpo como parte del aprendizaje. Y bueno, y eso lo tiene que reflejar, o tendría que reflejar también el ambiente. Otro concepto importante es el de affordance, que son las características que tiene nuestro ambiente para ser intuitivo en el aprendizaje. Si tengo un espacio con computadoras, bueno, ese espacio es un espacio affordance. ¿Por qué? Porque es intuitivo que en ese espacio ahí no voy a hacer otra cosa que ir a conectar con el digital. O, por ejemplo, actividades affordances. Las actividades affordances son esas actividades, como decía Chus, que ha presentado el profesor la semana pasada, que hablaba de visible thinking, no me equivoco. Entonces, esos tipos de actividades lo que nos permiten es visualizar cómo una persona está reflexionando, ¿no? Cómo está pensando, que es obviamente una cosa difícil de percibir, ya que es intrínseca a la persona. Pero cuando tengo una mapa conceptual, podría llamarse affordance, si los estudiantes saben cómo gestionarla, porque cada vez que terminamos un argumento, ellos pueden coger un esquema y trabajar en ese esquema. Y es affordance porque les da autonomía, porque es intuitiva, saben cómo se tiene que hacer, y bueno, y sea material físico, digamos, que actividades, podrían ser pensadas en modo mucho más accesible y genera autonomía en el espacio, ¿no? Y el factor tiempo, que es fundamental, la gestión del tiempo, los ritmos adecuados para el equilibrio y para la productividad. Si pensamos en escuela secundaria, no sé si sois de secundaria, a ver si escribid a Chus de qué orden de escuela sois. El tiempo está muy mal distribuido, pésimamente distribuido, podría decir. No se tiene en cuenta el ritmo circadiano, ¿no? En adolescencia que cambia, entonces tenemos chicos que se levantan, estudiantes a las 5 de la mañana para coger un tren, para llegar hasta la escuela, y el primer profesor se espera que esté activo ya, casi imposible un adolescente que esté activo a las 7, a las 8 de la mañana. Por eso muchas escuelas, creo que también en España, ¿no? Comienzan un poquito más tarde, al menos a las 9, si no me equivoco. Y los tiempos, ¿no?, que gestionamos de atención también son importantes. Entonces, hace parte del espacio estos conceptos que parecen más abstractos, ¿no?, como el tiempo y la cognición corporizada, pero en cambio que influyen en la interacción con el ambiente. No es una disciplina en realidad, digamos que la neuroarquitectura experimental es la que se ocupa, junto a la psicología ambiental y el design, de modelar, digamos, o crear espacios que sean cerebrocompatibles. Acá se ve un poquito todo lo que decíamos, espacios con estructuras naturales, con colores naturales, más neutros, donde están bien distribuidos los espacios, los bancos son para trabajar en grupo, hay distintos colores para poder poner los materiales, no tener que alzarse para buscar material, no hay muchos distractores, porque
la mayor parte de los elementos del aula son invisibles, o hay algunos que tal vez me indican, solamente me dan me comunican que se hace en ese espacio específico, atrás se ven libros y todo eso, y entonces sé que tal vez ahí puedo coger mi libro. Aquí no se ve toda la imagen, pero hay un armario donde están conservados los libros de texto, pero es un armario con puertas cerradas para que no se cree demasiada distracción sensorial. Y bueno, hay como unos árboles y unas plantas también que llaman un poquito la idea de la biofilia. ¿Hay alguna pregunta por las dudas? Bueno, si tenéis preguntas, sin problemas. Ahora lo vamos a conectar un poquito con la idea de el aula, ¿no? En sí, cómo sería interesante poder pensar, poder imaginar, digamos que en una formación o en un esquema para poder llevar a cabo algunas transformaciones, es necesario que tengamos instrumentos como tal vez checklist de lo que tenemos, una checklist de lo que queremos cambiar, soluciones creativas para ver cómo se pueden cambiar algunas cosas, simples en realidad, porque no es revolucionar, no es ese, uy, no, yo en mi aula no puedo hacer porque tendría que revolucionar todo. No, hay pequeñas cosas que se pueden empezar a modificar, ¿no? Para que el ambiente nos cuente más de lo que sucede en ese ambiente. Una cosa muy difícil hoy, porque en el mismo ambiente en el que muy seguido también comemos, ¿no? Porque en la escuela, por ejemplo, las escuelas superiores, generalmente terminan a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, y no tienen un ambiente para almorzar. Entonces, no tendría que ser hasta las 2 de la tarde, tendría que ser hasta las 2:30, 1, ¿ok? O un espacio para que los chicos puedan salir a almorzar. En cambio, van desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde sin tener un ambiente donde poder compartir la hora del almuerzo, conversar, comer decentemente, ¿no? Entonces tenemos todavía esa idea de la industria, de que como rápido, de que todo se hace rápido, que no tengo tiempo, porque hay que producir, ¿no? La idea de la producción. Digamos que no es más funcional este método, este modelo, vemos por las oposiciones que tenemos, las desmotivaciones que tenemos, y no es todo culpa de los estudiantes en realidad, sino no es culpas, ¿no? No hablamos de culpas tampoco, de responsabilidad del estudiante en sí, y que haya perdido el sentido, pero tal vez como construimos los espacios y como construimos las metodologías o como construimos nuestras lecciones, son esas que han perdido el sentido. Habría que hacerse una pregunta, habría que hacerse más preguntas, habría que hacerse un poco de autoevaluación para entenderlo mucho mejor. Momentos de reflexión, obviamente. Decíamos que para combinar espacios compatibles con metodologías activas, sobre todo tenemos que valernos de algunos conceptos, como el concepto de qué sucede en esta aula, qué va a suceder. Si es un aula, si es la aula de arte, ¿qué va a suceder en la aula, en el momento de arte? Y cómo el espacio acompaña lo que tiene que suceder. ¿Me acompaña o no me acompaña? Y si no me acompaña, tendré un punto seguramente o un elemento de demotivación. Porque si yo entro en un lugar, me dicen, mira, en este lugar vamos a entrar y vamos a hacer arte, y en este lugar os voy a presentar y voy a dar material para trabajar sobre esta corriente, no sé, artística, y entro y no hay nada, o está el cartel de ciencia, el cartel de matemática, y hay otra cosa, es obvio que me falta un estímulo potente como es el espacio que me habla, ¿no? De lo que voy a hacer. Eso para el cerebro es fundamental, ¿no? Para el engagement, ¿no? Ayúdame tú si me falta una palabra en español, que cada tanto me pierdo, ¿no? Para involucrar, ¿no? a las personas en un proceso activo. Por eso las metodologías activas son bonitas, porque en vez de empezar del espacio se puede imaginar qué metodología activa me gustaría proyectar en el aula, en la hora que tengo de lección, en las horas que tengo de lección, en base a esa metodología activa, ¿qué tengo que movilizar en el aula, en el espacio? ¿No?
para que se puedan concretizar, para que sean eficaces. De metodologías activas hay muchísimas, también metodologías evidence-based, como por ejemplo el cooperative learning, que es uno de los más usados, de los más conocidos en nuestros ambientes de aprendizaje. Ya eso me dice, se trabaja en equipo, ¿no? Se trabaja en grupo, hay roles específicos, ¿no? Bueno, ¿cómo quiero que el ambiente me hable de esos roles? ¿Cómo quiero que el ambiente me hable de esa comunidad, ¿no? De ese sentido de construimos algo juntos para lograr un objetivo juntos, ¿no? Entonces, eso ya me podría hacer imaginar pequeños interventos, ¿no? Aquí se ve, bueno, un aula de ciencias, ¿no? Un momento compartido, hay otros tipos atrás de bancos que están posicionados de modo distinto, como para ver un momento también individual de autonomía, ¿no? En la reelaboración de la información. Aquí, por ejemplo, esto era la foto de un hospital, pero se ve claramente cuál es la sala de espera, ¿no? Me invita cómo está construido, ¿no? La información que me da cada espacio, ¿no? Me acompaña en lo que yo voy a hacer en ese espacio. Eso es fundamental para el cerebro, porque es un mensaje más potente. Bueno, la última, digamos, slide. Después os dejo unas preguntitas, nada más, como para que puedan activar, ¿no? Algún momento de reflexión para vosotras, o tal vez para algunos colegas, ¿no? Que están interesados en darse cuenta que hay que movilizar, ¿no? Para cambiar un poco este mood, digamos, que hay en educación. Podrían ser pequeños cambios, como simplemente disponer de un momento para hacer un circle time, ¿no? Un momento de discusión. Entonces, estos son de Loyot para metodologías activas, ¿no? En el aula. ¿Qué me dice? Tenemos disposición a islas. Tenemos disposiciones a ferro de caballo en forma de U. Tenemos disposición en círculo. Tenemos disposición a estaciones. Tenemos disposición a teatro y disposiciones híbridas. Entonces, según, ¿no? que quiero activar, ¿no? Cognitivamente en mis estudiantes, puedo decidir de cómo hacerlo. Tengo que evaluar también qué tipo de información y qué tipo de mecanismos quiero activar. Si quiero activar un trabajo de reflexión, de metacognición, bueno, trabajaré tal vez en círculo, ¿no? Con cartas que me permitan, ¿no? Que sea divertido, ¿no? Donde los estudiantes puedan dar vuelta a una carta y hay una pregunta curiosa y discutirla entre todos, alguien que vaya monitorando lo que está pasando, ¿no? Para que se sientan involucrados. Y bueno, el círculo me permite de mirarme en la cara, de mirarme a los ojos, ¿no? Muy seguido trabajamos siempre en modo frontal y algunos esquemas del modelo frontal no nos autoriza a ver qué le está pasando al otro mientras nos cuenta, ¿no? Mientras compartimos. Entonces no es funcional el frontal para una discusión. Bueno, y pensar cuáles son las mejores disposiciones para lo que quiero transmitir. Obviamente, si tenemos muebles que nos permiten ser más flexibles en el trasladarnos de un lugar a otro, o bancos que no hagan demasiado ruido. O sea, hay ruido, muchísimas escuelas han puesto esas pelotitas de tenis abajo de los bancos que hacen ruidos para evitar ese ruido y para evitar crear distractores extras y sobrecargo cognitivo. Me permití un poco como conclusión, ya que esto es un webinar, obviamente no es una formación con todos los detalles que merece el argumento. Una conclusión, como conclusión, os invito a identificar barreras. Cuando voy en mi aula, no había notado que el color rojo o que este color así manchado como está crea un impacto de verdad bastante disagio, viene la palabra ¿no? en español. O crea un poco de desorden en la elaboración de la información, un poco de confusión, ¿no? en un momento determinado. O no me di cuenta que mi cátedra es tan grande que ocupa un espacio que podría ser ocupado para otra cosa. Entonces, identificar barreras es la prima sugerencia. Organizar espacios funcionales para el aprendizaje ya es tanto esto, porque requiere reflexiones, poder identificar cómo es mi aula, qué puedo hacer yo
como educador, ya que hay también otras personas con las que compartimos el aula. Proyectar pensando en el bienestar, ¿no? Esto desde el espacio, por eso llevar esas plantitas más, unas plantitas, invitar a los estudiantes que lleven algunas plantas para tener en el aula, para cada tanto, ¿no? Mirar el verde y pensar, me gustaría estar en un bosque, pero bueno, estoy aquí, no importa, y bueno, me da un poco esa idea de serenidad. Y tratar de ver cómo dar significado al espacio, ¿no? Cómo el espacio me pueda hablar, ¿no? Y pueda conectar a los estudiantes con la materia que corresponde. Nosotros tenemos una materia muy importante, interesante, como es enseñar, digamos, no es enseñar en realidad, es transmitir, ¿no? Otro código lingüístico que tiene particularidades distintas desde el punto de vista afectivo, desde el punto también de vista de la comunicación, ¿no? Podríamos trabajar transversalmente en una comunicación eficaz, ¿no? Y bueno, y cómo formamos grupos para que eso suceda. Entonces, reflexionar un poco más sobre el bienestar es igual a que en mi aula, las metodologías que he usado, ¿no? para transmitir la información son adecuadas en este espacio, y si no, ¿qué cosa podría cambiar? ¿O qué metodologías me acompañan, ¿no? Me sostienen en ese cambio que puedo hacer? Esas son un poquito unas ideas que se pueden obviamente ampliar en percursos, en trayectos de formación, o se pueden ampliar como vosotros decidiráis en realidad.